Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día jueves 17 de febrero del 2022. Continuamos con el Evangelio de San Marcos, con el capítulo 8, versículo del 27 al 33. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser aprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mí, vista, Satanás, porque tus pensamientos son los de los hombres y no como Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Preciosa lectura, hermanos y hermanas. Cómo nosotros nos podemos alimentar para fortalecer nuestra vida. Este es un medio: escuchar la palabra de Dios, un trozo del Evangelio que la liturgia de la iglesia nos presenta cada día. Es una manera de estar siempre en contacto con la palabra de Dios en esta vida que muchas veces la llevamos muy agitada, llena de tantas cosas, que poco espacio hay para poder escuchar la palabra. Pues hoy con las redes sociales podemos escucharla trabajando a través de un audífono. Podemos estar trabajando y poder escuchar también la palabra de Dios. Es importante saber que, digamos que a veces la experiencia de fe de otros se nos puede transmitir también a nosotros. Hoy vemos el caso de Pedro. Hoy vemos cómo la fe de Pedro fue reconocida también por los demás discípulos a través de la confesión de fe, cuando le dice: tú eres el Cristo. Una respuesta bastante contundente y acertada. Pero el mesianismo, digamos, de Jesús no responderá a las esperanzas triunfalistas de algunos de sus discípulos o seguidores. Lo que hay que ver son las distintas realidades de justicias, marginación e inclusión que está de moda hoy, que a diario vivimos como sociedad. El Evangelio nos invita, hermanos y hermanas, a ser seguidores de Jesús, pero también nos invita a cuestionar nuestra forma de vida. La palabra de Dios siempre debe de interpelar nuestra vida, nuestra forma de vivir. A veces no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces para eso es la palabra de Dios. Cuando sentimos que la palabra de Dios nos golpea o nos dice algo, alegrémonos, porque está cerca el reino de Dios para nosotros. Cada cristiano debemos esmerarnos por ir creando también comunidades fraternas. En el caso de nosotros como comunidad cristiana, donde no haya marginación, ni exclusión, ni deseo de manipular o oprimir a otros, porque a veces
se da eso en las comunidades, que yo quiero ser el coordinador para poder dominar a los demás. Hoy la primera lectura, que es de Santiago, capítulo 2, del 1 al 9, pueden leerla. Aquí no la hacemos por el tiempo, ya hemos dicho. Dice el versículo 9, dice, no hagan diferencia entre personas. Capítulo 2 de Santiago, versículo 1. Al nomás comenzar la lectura, dice la palabra de Dios, no hagan diferencia entre personas. Es decir, hermanos y hermanas, no caigamos en la trampa de este mundo que ofrece un proyecto diferente, basado en las desigualdades sociales y en la búsqueda de los primeros puestos. Siempre la gente quiere estar ahí, en los primeros lugares, pero no porque se lo merezca, sino porque quiere aparentar. Está bien aparecer en los primeros lugares, a través del estudio, a través del trabajo, porque ha desempeñado una buena labor, a través de la entrega, tal vez le puede llegar, pero no porque usted quiere aparentar ser de los primeros. Aparte que para ser de los primeros, uno debe ser llamado. Entonces todo esto, hermanos y hermanas, pone en juego nuestra identidad cristiana como seguidores de Jesucristo. Al Señor le inquieta que sus discípulos no comprendan sus mensajes. Y vemos la actitud de Pedro, que se lo lleva a Jesús aparte, dice ahí el Evangelio, para reprenderle. Porque Jesús le está diciendo cómo va a sufrir y cómo va a morir. Entonces al Señor le inquieta que sus discípulos no comprendan su mensaje. Esa misma pregunta es válida también para nosotros, hermanos y hermanas. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Hagamos nosotros esa pregunta. ¿Quién es Cristo para cada uno de nosotros? Y respondámosla a nuestro interior, porque Dios sabe y conoce cuál es nuestra intención. Podríamos decir, reinterpretando, si crees que soy yo el Mesías y me siguen, ¿por qué hacen lo contrario? Nos diría el Señor a lo que dice el Evangelio. Por eso Jesús reprende a Pedro diciéndole, tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Porque Pedro está pensando humanamente, ¿ve? Y no es así, hermanos y hermanas. Hay que descubrir quién es Jesús de Nazaret para cada uno de nosotros. Hay que conocer. Marcos nos ha ido ofreciendo en estos 8 capítulos las reacciones de distintos personajes ante Jesús. Si hemos meditado todos los evangelios que hemos leído en los últimos 8 días, los enfermos, los discípulos, los escribas, los fariseos, hoy nos la pide directamente a nosotros. ¿Y vosotros quién decir que soy? Yo. Quienes nos llamamos cristianos, tenemos el deber fundamental de descubrir nuestra identidad para dar razones, como dice San Pedro, de nuestra esperanza, siendo auténticos testigos, por supuesto, con nuestra coherencia de vida. Es urgente entonces, hermanos y hermanas, para poder transmitir, digamos, un mensaje claro y comprensible a los demás y que puedan encontrarse con Jesús con una palabra de vida, de sentido, digamos, le dé sentido a todo lo que piensan, hacen y dicen al mismo tiempo. Entonces, pero este testimonio ha de comenzar siendo, digamos, nosotros mismos, conscientes de nuestro encuentro personal con el Señor. Como decía Juan Pablo II, hoy Papa o Santo,
él decía que en su carta apostólica, para cumplir los 2000 años, la Novo Milenio Ineunte, él decía, nuestro testimonio sería enormemente deficiente si nosotros no fuésemos los primeros contempladores de su rostro. Es cierto, hermanos y hermanas, los que hemos creído en Cristo y hemos tenido una experiencia explícita del encuentro con Cristo, creo que estamos llamados a mostrarlo a aquellos que todavía no lo conocen. Ayer daba una charla en una academia de aquí en la parroquia y mucha gente que viene ahí, pues viene instruida. Cuando yo hacía las preguntas, rapidito las respondían. Y qué alegría, porque todas las que vienen a la academia, pues me encargo de darles algún mensaje corto, unos 15, 20 minutos, pero me admiraba yo cómo ellas respondían cuando les preguntábamos. Es importante saber que la palabra de Dios está, pues, se ha sembrado en muchos hermanos y que uno se da cuenta cuando platica con ellos, sus respuestas, y si vemos también su estilo de vida que va de acuerdo al Evangelio, uno dice se alegra porque no ha caído en saco roto la palabra de Dios. Así que mis hermanos queridos, ánimo, que la palabra de Dios está siempre nueva para nosotros cada día. No perdamos esta hermosa oportunidad para poder escucharla y poderla meditar y poder compartirla también al mismo tiempo, en primer lugar con nuestra familia. Yo recuerdo que cuando comenzábamos el camino cristiano, todas las noches reflexionamos el Evangelio del día y decían mis hijos o mi hija, ¿van a haber preguntas? Sí, van a haber preguntas, como quien dice, para poner atención. Recuerdo yo cuando ella decía que sí iban a haber preguntas y para prepararse. Era bonito entonces como la compartíamos la palabra de Dios en casa, y hay que seguirlo haciendo, hermanos y hermanas, como lo estamos haciendo hoy a través de las redes sociales también. Hoy quizás los hijos no están con nosotros, pero también ellos a través de las redes sociales nos pueden escuchar. Ánimo, mis hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente y que les bendiga en este hermoso día. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.